El estudio de la palabra de Dios es algo que debe hacerse de manera cuidadosa y reverente. Es muy importante que el creyente afirme su mente y su vida en las manos de Dios y que confíe primordialmente en la dirección del Espíritu Santo. También es importante que al estudiar las Escrituras nos demos cuenta de lo que se llama el ambiente o el entorno, el medio en el cual el autor escribe, el contexto de lo que escribe. Eso es verdad y eso se cumple y debe observarse, no importa cuál es el libro de la Biblia que uno estudia. Y es importante siempre aplicar la ley del repaso. La ley del repaso es una de las 5 leyes de la enseñanza. Es una ley muy importante. Soy Luis Carballosa, estoy estudiando con vosotros Hebreos capítulo 13. Hemos visto ya varios versículos. A veces inadvertidamente me paso de versículo y no quiero que ninguno de vosotros, mis escuchantes, se confunda. Por eso a veces repaso, esa ley del repaso que es tan importante, la ponemos en práctica. En el capítulo 13, el autor comienza diciendo a sus lectores: permanezca el amor fraternal. Y eso es debido a que muy probablemente había la tendencia a descuidar el amor fraternal, lo que se llama Filadelfia, amarnos unos a otros. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la hospitalidad que se menciona en el versículo 2. Dice allí: porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles. ¡Qué privilegio! Y también en el versículo 3 habla de los presos. Acordaos de los presos. Es importante entender que ahí no se trata de presos comunes, ahí no se trata de ladrones o de homicidas o de personas que estaban presas por haber cometido algún delito contra el Estado. Los presos ahí eran personas que habían sido encarceladas por su fe en Cristo. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, es decir, una identificación plena con aquellos que están sufriendo prisión a causa de su fe en Cristo. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es decir, que sufrís maltrato de aquellos que niegan, que persiguen la fe cristiana. Particularmente en aquellos tiempos había persecución de los cristianos de parte de los judíos. Los apóstoles sufrieron persecuciones y cárceles y maltratos, pero Dios los libró de todas esas situaciones. Sigue diciendo el texto en el versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, la exhortación es a que los cristianos vivan una vida moral en conformidad con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Todos los que profesamos fe en Cristo y proclamamos ser seguidores de Cristo, debemos de practicar, si somos personas casadas,
el matrimonio de una manera honrosa. Y añade ahí, y el lecho sin mancilla. Dios no está en contra de relaciones sexuales lícitas. Por eso dice al final del versículo 4, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios está en contra de relaciones sexuales ilícitas. Hay fornicarios, incluso en el pueblo de Dios. Desafortunadamente los hay y Dios repudia eso. Añade el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sin codicia, sin querer tener lo que otro tiene, eso es la avaricia. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Deuteronomio 31, versículos 6 y 8, Dios promete estar y proteger y guardar y suplir las necesidades de cada uno de sus hijos. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, o al revés, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador, querido hermano, y Él es tu ayudador, querido hermano, querida hermana. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Añade el versículo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor debe vivir una vida ejemplar en medio de su congregación, en medio de sus hermanos y hermanas. Acordaos de vuestros pastores, acordaos de ellos en todo sentido, orad por ellos, suplid sus necesidades materiales, que Dios os use para suplir las necesidades materiales de esos hombres de Dios que trabajan arduamente por el bien de la iglesia. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego, para poner una base sólida sobre eso dicho, el autor añade, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que el Señor es inmutable. Él no cambia como los seres humanos cambian. Los seres humanos cambiamos. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Por eso la palabra de Dios dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Imitemos a Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El versículo 8 añade, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con cosas físicas, no con cosas materiales, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Las cosas materiales nunca han dado el resultado deseado. Bueno, nunca, generalmente no dan ese resultado. Es la confianza en el poder de Dios. Y añade el autor, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, como los sacerdotes. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo primero para
ofrecer por sí y luego para ofrecer por los pecados del pueblo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Mire esa expresión. Así se hacía con los sacrificios. Levítico 16:27. Los animales eran quemados fuera del campamento, no dentro del campamento. Y eso es exactamente lo que ocurre con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió fuera del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén, en la colina del Calvario, en el monte Calvario. Él fue clavado en una cruz y alzado para que todos lo vieran. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, observe ese versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de esa puerta, fuera de el ambiente que habían preparado los dirigentes de Israel en aquel tiempo. Él padeció, él murió, él fue crucificado fuera del campamento. Dice allí, padeció fuera de la puerta. Y el versículo 13 con el que termino dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahí la idea es salgamos pues de los ritos del judaísmo. Creo que es a eso a lo que se refiere. Salgamos pues a él, a Cristo, fuera del campamento, fuera de los ritos del judaísmo e identifiquémonos plenamente con el Señor Jesucristo. Ya no se trata de una religión, de unos mandamientos, de unos ritos, de un decálogo. 10 mandamientos, 614 mandamientos o estipulaciones. Ahora se trata de una persona, de la persona de Cristo, con quien nos identificamos plenamente. De manera que, querido hermano, querida hermana, tú y yo, identifiquémonos plenamente con el Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria y la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén y amén.